a Enrique Martínez. Él fue presidente del INTI, del Instituto de Tecnología Industrial, durante 10 años, 2002-2012, y actualmente coordina el Instituto para la Producción Social. ¿Qué tal, Enrique? Feliz año ante todo. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, queríamos arrancar la charla de economía y política contigo con Martín Guzmán, porque salió a hablar ayer el exministro de Economía, se refirió a lo que está pasando con la inflación. Ayer el gobierno dio a conocer el nuevo dato de inflación de diciembre y también se anualizó cómo fue la inflación 2024 respecto al 2023. ¿Te parece escucharlo a Martín Guzmán? Así es. Este año no hay implosión de nada, al ¿Estás revés. hablando del Sí, 2025? no, el 2024 yo ya decía, y creo que se lo dije en una entrevista a ustedes también, que no, que esto no implosiona. 2025 tampoco. Tampoco. Yo veo que la inflación va a continuar bajando, que la actividad va a crecer un poco y se va a poder pagar la deuda. Que al mismo tiempo vamos a tener un deterioro de las características del mercado de trabajo y un sistema productivo en donde algunos crecen mucho y eso suma y otros se contraen y eso resta y en el agregado la sociedad no vive mejor. Como vamos a crecer un poquito, va a haber una parte de la población que va a vivir un poco mejor. Bien, lo que planteaba Guzmán es algo que te vi debatir en X, en Twitter, a vos, Enrique. Quería arrancar la charla por ahí, porque él lo que dice es, bueno, el gobierno ha generado estabilidad, nuestro pueblo quiere estabilidad, lo cual no es algo en lo que no estemos de acuerdo, a nosotros mismos nos pasa. Ahora, algo así como decir, bueno, esto hay que reconocérselo al gobierno, y lo que no discuten es cómo se llega a esta baja de inflación. Realmente es muy sorprendente porque dirigentes que quieren ser populares de todo nivel, con mayor conocimiento de economía o con menos conocimiento, especializados más en la política o en algún otro flanco de la realidad social, insisten en decir que eh, es bueno que el gobierno baje la inflación y qué lástima que los pobres no mejoran su condición de vida. En rigor, lo que demuestra este proceso, como ya lo demostraron los tres procesos idénticos anteriores, el de las famosas 4M a esta altura, Martínez de O, Menem, Macri y ahora Milei, es que hay varias maneras de bajar la inflación y que la elegida para bajar la inflación, que es esta, es pésima y perjudica absolutamente a toda la población y en todos los aspectos. Es realmente confundir a los compañeros, sostener que, bueno, técnicamente era necesario hacer ciertas cosas para que bajara la inflación y ahora vemos cómo se mejora la calidad de vida después. Eso es lo que surge del mensaje de Martín Guzmán y surgió de algún mensaje hasta de Juan Grabois hace pocos días, más o menos parecido, con una invitación a que aprendamos que la baja de la inflación es un elemento importante. Por supuesto, como vos dijiste recién, todos queremos vivir sin inflación. El punto es que el campo popular no se aplica a entender la naturaleza de la inflación actual y cómo corregirla, sino a discutir la eficiencia de la derecha en reducir la inflación y cuáles son los resultados. Es decir, perdonadme que haga un señalamiento global. Adelante. Un país que vive con inflación alta por encima del promedio mundial hace 70 años, tiene conductas internas en la sociedad que generan ganadores y perdedores permanentes. Lo primero que hay que hacer cuando se discute la inflación es quién gana siempre con la inflación. ¿Y qué pasa cuando la inflación baja? ¿Cómo se consigue que los que lo están haciendo, que están haciendo bajar la inflación, mantengan el apoyo de aquellos que ganaron siempre con la inflación? Y en definitiva, en este momento y en los tres periodos anteriores queda claro que bajan la inflación y entonces dejan de ganar los que siempre ganaron con la inflación, pero pasan a ganar con el famoso carry trade, con colocar los excedentes en pesos y con los intereses comprar dólares baratos. O sea, es una condición de la baja de la inflación cuando gobierna el poder financiero que haya posibilidad de especular saltando de una moneda a otra y ganar en dólares a lo largo del periodo en que eso sucede.
con el final que todos sabemos que se da. O sea, en resumen, estoy contestando muy largo, pero no hay nada que elogiar. No se puede elogiar un proyecto de este tipo parcialmente, diciendo que es fenómeno, que la inflación y lo demás salió mal. Ujú. Coincido y metele con las reflexiones porque para eso está radiográfica, ¿no? Para poder pensar de conjunto. Realmente preocupa porque vemos hace tiempo un concepto de un compañero que es la desertificación ideológica, ¿no? Como que hay que empezar a discutir qué tipo de proyecto nacional y popular vamos a discutir hacia el futuro, porque están saqueando la Argentina, están arrasando con conquistas, y para colmo tenés referentes que te dicen, qué bien, aplaudamos al gobierno. Sí, aplaudámoslos un poco y critiquémoslo un poco, con lo cual vamos tirando, digamos así, en términos políticos. No es ese el camino. En realidad, me parece que hay que mirar en perspectiva más global, tanto lo nacional hasta como lo internacional. Ujú. El primer ciclo de gobierno del poder financiero, que eso es lo que realmente estamos sufriendo en este momento, comenzó en 1976, en el momento en que en el mundo el poder financiero asumió el poder. Es decir, Reagan asumió la presidencia en 1979 y efectivamente allí el reaganismo, el thatcherismo, marcaron la hegemonía de lo industrial y del poder financiero en el mundo, que no tiene estabilidad, no tiene posibilidad de ser estable, porque el poder financiero se maneja con el concepto de la rapiña. O sea, no agrega valor alguno, no produce nada, pero nos saca a muchos y para que pocos reciban ese beneficio. Como eso no es estable, aparecen ciclos del poder popular o pretendido poder popular intermedio, como se dio en la Argentina. Es decir, Menem apareció en esas características, fue cooptado, después apareció el peronismo, kirchnerismo, y no supo resolver el problema, por si no, no hubiera perdido las elecciones frente a Macri, y después el desgraciado ciclo de Alberto Fernández, que nos lleva de nuevo a esta situación. En definitiva, toda esta discusión lo que marca con más claridad es nuestro fracaso en conceptualizar quiénes son los ganadores de la inflación y cómo se contrarresta a esos ganadores, o se los controla o se los gobierna, para que si hay reducción brusca de la inflación, que la merecemos después de 70 años, no seamos los integrantes del campo popular los perjudicados por esa reducción, porque se especula con que hay un ambiente preelectoral que se va a beneficiar a la derecha en la medida en que se asigna el mérito de haber reducido la inflación y se asigna al campo popular la ignorancia de cómo la hubiera hecho a cambio esa tarea. Bueno, tenemos que aceptar que eso lo merecemos como reprimenda política, en la medida en que nuestro último secretario de Comercio, el amigo Tombolini, asumió sosteniendo que él tenía que controlar precios, pero que no creía en el control de precios, con lo cual mal podía ejercer su resultado. Y además, asumiendo que no hay que gobernar a los que se benefician con la inflación, encontrando la manera de que se encaucen hacia formas de tener ganancias que sean, diría, integrantes de un país más equitativo. Cuando el presidente de la Anónima dijo durante el gobierno de Alberto Fernández que el mejor momento para ganar plata era la inflación, teníamos todo sobre la mesa, teníamos claro Sí, sí. quiénes eran los que ganarían con la Lo inflación. dijo públicamente y se rió. Se rió. Así es, y no hicimos nada al respecto. Enrique, acá te saluda Leila. Perdón. Quería preguntarte, porque estamos también en un año electoral y es inevitable, bueno, analizar cómo se va posicionando también el peronismo, ¿no? La dirigencia peronista. ¿Cómo estás viendo la discusión que se da, por ejemplo, entre el kirchnerismo y Axel Kicillof? Y mirá, se da en términos de poder y hasta con menos transparencia que lo que se da en la derecha, a pesar de lo
espantoso y degradante que significa ver las discusiones políticas de la derecha, nosotros prendemos la televisión y nos enteramos todo el tiempo si Karina Milei va a ser candidata o no, si Martín Menem qué quiere, si Esper, etc. Nosotros sabemos que va a haber candidatos del peronismo en el 2025, obviamente los va a haber. ¿Quiénes son, cómo se generan? No tenemos la menor idea. Y no se discute en absoluto, se está esperando que la conducción del Partido Justicialista dé alguna pauta de cómo se trabajará en marzo. Y si en marzo dice que se va a aplicar a la lapicera de nuevo y que esperemos que ellos nos van a contar quiénes son los candidatos, no la vamos a tener que bancar. Claro, el tema después es el debate programático, ¿no? Más allá de después de quienes sean. Volviendo un poquito sobre lo que decías de la inflación, me acuerdo que cuando se hablaba de la formación de precios, de la concentración económica, eso después no se logró ejecutar una política, ¿no? Decíamos, bueno, la anónima se reía, vimos, ¿no?, cómo también el comportamiento de, por ejemplo, Arcor. Recuerdo siempre Horacio Robelli ponía el ejemplo de Arcor, de cómo se endeudó en dólares la empresa durante el macrismo, después fue saneada durante el gobierno del Frente de Todos, formó precios de una manera escandalosa y, bueno, nunca desde la política profesional se puso el debate de, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Alberto Fernández un par de veces dijo, che, vamos a hacer la guerra contra la inflación, la anunciaba y era para peor, ¿no? Yo me estremecía cada vez que lo escuchaba hablar, porque ahora suben los precios. Se puede declarar la guerra contra la inflación en un país. Estados Unidos lo ha hecho más de una vez. ¿Y cómo se hace? ¿A quién se convoca a la mesa? Claro. ¿A los dañados solamente, como intentó hacer Alberto Fernández? ¿O se convoca a los ganadores también? Y se le dice, muchachos, ¿ustedes creen que este país tiene futuro si nos siguen metiendo la mano en el bolsillo eternamente? En definitiva, nosotros nos enteramos hace 2 meses y pasó fugazmente que la empresa líder automotriz estaba metida en el carry trade. Y no sabemos si el cimbronazo que sucedió en el dólar paralelo fue porque se retiró o no se retiró. ¿Por Toyota decís, Enrique? Claro, porque fue claramente eso deja en evidencia que hay una compensación permanente. A las empresas formadoras de precios, cuando se quiere bajar la inflación en este ciclo o en los 3 anteriores, se les da algo a cambio. Y Toyota era protagonista y debe seguirlo siendo, y todo el mundo de empresario corporativo debe seguir siendo protagonistas centrales del carry trade. Es más, anuncian que en febrero va a bajar la tasa de devaluación al 1%, pero que las tasas de interés bancario en pesos se van a mantener, con lo cual se va a aumentar la brecha entre la devaluación y la tasa de interés, y se va a hacer más seductor todavía que la gente, que esos grupos sigan acumulando dinero con el carry trade como compensación moral y económica al hecho de no poder ser formadores de precios arbitrarios y ganar con la inflación. Eso es algo que es no solo inequitativo, no solo indigno, no solo hasta miserable, sino que un gobierno tiene que sentar a los ganadores de los últimos 30 años en ese proceso y como dije antes, interpelarlos. ¿Qué vamos a hacer con este país? ¿Van a seguir robándonos por atrás? ¿Y hasta cuándo? Porque la verdad es que el límite se alcanza con toda facilidad. Ya se superó, a mi juicio. Claro. Entonces, a partir de esos planteos que deben ser transparentes, públicos, conocidos, se puede debatir cómo se controla la inflación, que no es solamente metiéndole un policía a Arcor en la gerencia de finanzas. Es con un criterio de fijación de precios asociados a los costos que estamos muy lejos de estar recorriendo. Reconozcamos que este gobierno no solo ha hecho lo del carry trade, sino que en los casos de los monopolios naturales, como el petróleo o la energía, lo que ha hecho fue liberar los precios para que se equiparen al precio internacional. Claro. Es demoledor lo que hizo. Es decir, ¿por qué razón un país que produce su propia energía o su propio petróleo, como lo hacemos nosotros, tiene que pagar el precio del crudo que se comercializa en el Mar Norte, digamos? Es una cosa que no tiene sentido y no lo hacen los países desarrollados. Finalmente, Enrique Martínez, son las 10:33 de la mañana, pero quiero
consultarte, porque, bueno, consultaba a Leila por Kicillof, y la verdad que vemos que en la provincia de Buenos Aires hay una situación muy complicada. De hecho, se ha intentado votar un presupuesto que planteaba la deuda como una salida. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué puede hacer el gobernador de la provincia en un contexto donde vos hablabas de el modelo de las 4M, ¿no? Martínez de Oz, Menem, Macri y Milei, que sabemos lo que va a pasar con la industria. Y el corazón industrial de la Argentina es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué herramientas, si vos te sentarás con Axel Kicillof, vos que conocés de lleno el tema industrial, porque has estado en el INTI, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo defender la industria nacional en este contexto? ¿Es posible? Bueno, la industria nacional que está más atacada es aquella que depende del mercado interno. Claro. Por ejemplo, las metalúrgicas, ¿no? Así es, por supuesto. Y buena parte de la industria alimenticia pequeña o de la industria asociado a producción de insumos difundido, pequeña y mediana, está muy complicada. ¿Cómo se resuelve eso? Y la teoría tradicional que se hizo tradicional durante las primeras 2 décadas de este siglo es que la única manera es revitalizando el mercado interno. Me parece que no es solamente con los aumentos salariales en paritarias, porque a esta altura tenemos la mitad de la población que no tiene paritarias, de la población que trabaja. Con lo cual, de lo que se trata es de plantearnos proyectos que movilicen miles y centenares de miles de personas al trabajo con una perspectiva de atender necesidades comunitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que manejar una caja que permita invertir en vivienda, en infraestructura, en atenuación de los problemas del medio ambiente, en una serie de temas sociales y productivos que generen trabajo para los que están afuera del sistema. Bien. ¿Cómo se hace con eso? ¿Cómo se hace para tener eso? Primero hay que tener el plan. Y segundo, hay que tener los recursos. ¿De dónde salen los recursos? Ahí yo tengo una tesis que en este momento de confrontación aguda debiera al menos revisarse públicamente. La provincia de Buenos Aires es la única provincia que tiene derecho constitucional a emitir dinero. Me parece que es el momento que use ese derecho. Interesante, ¿eh? Lo he escuchado también de otros compañeros. Sería una cuasimoneda, algo parecido a lo que hizo La Rioja. No es una cuasimoneda, es moneda. Moneda. Moneda de circulación legal. E incluso se puede fortalecer esa moneda haciendo convenios con otras provincias. Uh-huh. ¿Vos le recomendarías eso a Kicillof? Ya se le recomendó varias veces y dijo que no era el momento, que había que estudiarlo, tenía seguramente razón, pero cuando se llega a situaciones críticas, me parece que las soluciones tienen que ser de cambio de pantalla, digamos. No puede ser de gestión más o menos afinada. Hay que tomar decisiones que sean disruptivas con el pasado. Claro, uno también pensaría los puertos de la provincia de Buenos Aires, tiene, ¿no?, de dónde agarrarse, quizá como para poder plantear en la provincia otro proyecto de país, dar señales. Así es, vinculada al país, dentro del país. Kicillof tiene facultades para hacer alianzas no solo con los gobernadores peronistas que hay en el país, sino con varios otros. Pero primero tiene que tener los recursos, y un gobierno tan necio y tan de corta mirada, que no solo le corta los recursos al conjunto, sino que se los recorta especialmente a la provincia de Buenos Aires, tendría que entender que no tiene facultades ilimitadas, que es otro de los errores que estamos haciendo permanentemente en el campo popular. Tal cual. La última, déjame de Yapa, es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que no fue aprobado. En líneas generales, ¿qué opinión tenés de ese presupuesto que presentó la gestión de Kicillof? Y Kicillof todo lo que quiere es que le autoricen, lo único que necesita que le autoricen es deuda para poder pagar la deuda que generó María Eugenia Vidal. Realmente lo dejan en una trampa insólita si no puede hacer un revolving de la deuda. O sea que debería ser aprobado en términos inmediatos. Enrique, te agradecemos la charla y estemos en contacto. Un gusto grande, que anden bien. Un abrazo grande, coordinador del Instituto para la Producción Social, el ingeniero Enrique Martínez. Y ahora vamos con la música.
Fíjate lo que preparamos, Leila Vitar, le